Mis amados siempre van a ver el mismo escenario, porque yo aprovecho que estoy en el negocio, estoy solo para poder grabar. Nadie me interrumpe y aquí estoy con el Señor. Unas cosas que yo le voy a decir. Cuando yo estoy en mi casa, durmiendo, ya para las 4, las 5, si yo no me paro, me paran, me despiertan, me llaman y Delmo, me mueven la cama, ya yo sé lo que quieren. Porque ya yo estoy acostumbrado a eso, a esas 2 horas o a esa hora, hasta las 6 dedicársela al Señor. Yo voy a comenzar esta enseñanza porque muchos me han dicho, Idermo, ¿y cómo eso de estar en el Espíritu? 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu con el Señor es. Tú hablas de estar en el Espíritu. ¿Cómo hago para estar en el Espíritu? Mi hermano, para estar en el Espíritu es fácil. Primero tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Dejar el bautismo de los muertos, el bautismo de Juan y todos esos bautismos muertos. Juan bautizó como señal para aquel que había de venir, dice la palabra. Y el mismo Cristo le dice a los discípulos allá en Hechos capítulo 1, Juan bautizó, siempre debo decir, tiempo pasado, en agua, para aquel que ha de venir. Era una señal para él. Hasta ahí era el bautismo de Juan. La palabra es clara. Tenemos que bautizarnos en el Espíritu. Y en el Espíritu, cuando usted se bautiza, ¿cómo sé yo? Porque hablo las lenguas o discierno la lengua, aunque no la hable más, discierno lenguas. Porque esa es una forma, una señal para estar bautizado por el Espíritu. Lo más muy importante es leer la Biblia, ya que cada vez que hablamos nuestra palabra van sazonadas con ella. Por ejemplo, si usted va a Maracaibo, le va a decir, mira, me dio un simposio, no, y ese semillón, no, y ese tronco de sol, y usted va a ver una cantidad de palabras que si otro zuliano la escucha y dice, este es de Maracaibo. Cuando nosotros hablamos por el Espíritu, nosotros hablamos la palabra de Dios, y el que nos está escuchando sabe en qué versículo, en qué libro, en qué sitio está esa palabra. No es necesario citar el versículo o citar el capítulo, no, ya ellos saben, porque el Espíritu da testimonio del Espíritu de lo que estamos hablando. Esto no quiere decir que tenemos que decir capítulos y versículos, no, solamente hablar la palabra y ellos entenderán. El ser espiritual no es un ser que tiene el rostro fruncido, de una humildad pagana, una falsa humildad, no, es un ser normal, con su cara alegre, su cara bien resplandeciente, aunque esté pasando por malas situaciones, porque confía, que a veces decaemos, sí vamos a decaer, flaqueamos, sí vamos a caer, no da temor, sí nos va a temor, pero el Espíritu mismo nos realza, nos resalta y nos sigue hacia adelante, porque nos dio una palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que temer, porque está en el Señor, porque nos alienta, nos conforta, nos da vida para seguir hacia adelante. Porque no tenemos espíritu de temor, sino de valentía, de dominio propio, de amor. Y creemos en ese Dios bendito que nos salvó, nos libró de todo lo malo. El ser espiritual se conoce por la palabra cada vez que habla. Es como un tipo de persona, cuando usted ve su dialecto, su forma, ya sabe de dónde es. Así es el espíritu. El ser espiritual discierne, ve otras cosas que otros no ven. Por eso es que todas las palabras de Pablo, de Gálatas, Éfeso, dice que estaba prisionero en el Espíritu y dejó todo por basura, porque vio que la teología, la ley, aquello que tenía no era, porque para entrar en la nueva era del Señor tenía que estar en el Espíritu, el apóstol Pablo. Dice que el mismo Espíritu cambia nuestras oraciones porque no sabemos orar como conviene, porque hay cosas mayores y nosotros a veces no lo sabemos. El ser espiritual es sellado por el Espíritu Santo. No es un sello como dicen muchos, no, es sellado por el Espíritu Santo. Y lo ve en la frente. ¿Cuál es la frente? Su faz, su cara, porque siempre lo ve alegre, aunque lo ve caído, tumbado siempre está alegre porque tienen alguien que confiar. Una voz que lo levanta. El ser espiritual tiene el ADN de Dios, su apellido, porque el Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios. El que del Espíritu de Dios habla, Dios le habla audiblemente o por su palabra, se goza. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y escucha la voz audible de Dios. Dios le habla, porque es un ser espiritual. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y ver la revelación del Espíritu. El Espíritu habla la palabra del reino. Mucho nunca habla pasado, siempre presente, aunque reconoce la situación que estamos pasando. Nosotros tenemos que reconocer y seguir hacia adelante, orando al Señor para que cambie nuestra situación. El ser espiritual es un hijo reconocido por Dios, su apellido.
es su espíritu el que vive en él. Acuérdense que los dones, los ministerios y todo lo de Dios viene por el espíritu, no fuera del espíritu. El ser espiritual siempre tiene una identidad de hijo. Es como el hijo pródigo. Dijo, volvió en sí, voy a mi padre, porque ahí está. Y él me va a dar todas las cosas. Mientras que el otro no sabía, y había repartido la herencia y no sabía dónde estaba ni lo que, no reconocía su posición. Las revelaciones solamente vienen para los seres espirituales. Y Dios solamente le va a hablar a sus hijos espirituales. No quiere decir que los demás no son hijos. Porque el Espíritu de Dios da testimonio que es hijo de Dios. Y usted lea las cartas de Pablo, todo dice andar en el Espíritu. Mientras no sean del Espíritu, usted no va a tener revelación. Y va a seguir en la teología. Y la teología es muerte, igual que la interpretación de ella.